y ambos se van a conectar mediante venas perforantes. Las venas superficiales, o sea, a grandes rasgos, es la vena safena mayor y la vena safena menor. El nombre de safeno deriva del griego, que significa manifiesto, claro o visible, y por lo general estas tienen un origen a partir del arco superficial del pie, que está, bueno, después van a recorrer hacia la parte anterior del malleolo medial del tobillo, de ahí van a subir por la pantorrilla y de ahí van a unirse con otras dos venas, que es la vena anterior y la vena del arco posterior. De ahí la vena safena mayor va a continuar hasta la fosa oval, y ya ahí va a ingresar a la ingle para vaciarse en la vena femoral profunda. La unión safeno-femoral está marcada por 4 o 5 ramas que provienen de la vena safena mayor. Estas son la vena ilíaca circunfleja, la pudenda externa, la epigástrica superficial, las venas safena accesoria medial y también la lateral. Un punto de referencia que se me hizo importante para recalcar es que la vena safena mayor y la rama del nervio femoral van a recorrer el mismo trayecto a partir del espacio popliteo. Entonces, esto, cuando hay una recolección de la vena safena, cuando se hace una derivación, puede producir dolor neuropático, también entumecimiento a lo largo de toda la pantorrilla y también hasta el pie. Entonces tiene que tener como más cuidado, sobre todo en esta zona. La vena safena menor va a surgir a partir del arco venoso dorsal, por detrás del malleolo lateral del tobillo, y de ahí va a recorrer hacia la línea media de la parte posterior de la pantorrilla. Va a subir por la vena para unirse y formar la vena poplitea atrás de la rodilla. Ahora, las venas que podría decir más nos importan en este tema son las venas profundas. Y estas venas son paralelas a la trayectoria de las arterias. Va a tener dos o tres venas concomitantes, o que son satélites, que van a acompañar a cada arteria tibial. Una vez que están en la rodilla, se van a unir para formar a la vena poplitea. Y posterior a eso van a continuar como la vena femoral. En el ligamento inguinal, la vena femoral va a tomar una posición medial a la arteria femoral para formar la vena femoral primitiva. Bueno, lo más importante de esto es que ya las venas ilíacas externas e internas van a formar a las venas ilíacas primitivas, y estas van a llegar directamente a la vena cava inferior. Una vez que estas venas ilíacas primitivas derecha e izquierda son importantes, debido a que la ilíaca primitiva derecha va a subir prácticamente de forma recta, pero la vena ilíaca izquierda no. Esta va a tener como un trayecto un poco más transversal, y esto va a ser un problema un poco, porque puede quedar comprimida entre la arteria ilíaca primitiva derecha y la parte lumbrosacra de la columna vertebral. Y esto puede causar un síndrome que se llama May-Turner, que es cuando ocurre una trombosis de la vena ilíaca izquierda. ¿Qué más aquí? Pues, creo que podemos seguir. Aquí hay un pequeño diagrama donde se explica un poco más sencillo todo el recorrido de las venas y cómo se van formando. Desde el tobillo y el pie, toda la anastomosis que hacen para formar la tibia anterior y la peronea, que posteriormente se vuelven una vena tibial posterior, atrás de la rodilla se vuelven una poplitea, se une con la vena safena menor, que es una vena superficial, para formar, junto con la femoral profunda y la safena mayor, la femoral, y posterior al nervio inguinal se forma la vena ilíaca externa. Muy bien, continuando con un poco de historia. En 1271 se describió el primer caso reconocido como una trombosis venosa profunda. Se recolectó de un escrito de Guillermo de Saint-Patus,
Él era un monje franciscano que describe el caso de un señor que se llama Rull. Era un zapatero que sufría de los síntomas característicos de la trombosis venosa profunda, como edema, dolor progresivo en la pantorrilla y que también se extendía hacia su muslo. En 1856, Rudolf Virchow, que era un patólogo alemán, caracteriza a distintos factores, que era la estasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad, y que en la actualidad se utilizan como los criterios de Virchow, la triada de Virchow. Muy bien, en 1916 era un señor J. McLean, identifica y aísla a moléculas que tienen las propiedades anticoagulantes a partir de extractos del hígado de un perro, y a los que se les denominó como heparina. También Maurice Doyon en 1911 ya había aislado a moléculas similares, pero todavía no se les había nombrado como ya en 1916. Para 1980 se va a proponer el uso de los dímeros D como una prueba de exclusión del diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Y posteriormente también se utilizan para la embolia pulmonar. Como un dato un poco como curioso, en 2001 la Organización Mundial de la Salud reconoce que hay una relación entre el riesgo de sufrir una tromboembolia pulmonar junto con los viajes en avión. Entonces, se dice, o bueno, ellos mencionan que los pacientes que tienen una situación de riesgo para sufrir de una trombosis venosa profunda, tienen un riesgo mayor o el doble en un viaje de mayor a 4 horas. Ahora sí, entrando con la trombosis venosa profunda, esta es una formación de coágulos que están compuestos por fibrina, plaquetas y hematíes, y estos se van a formar en el interior de las venas de las piernas y de los muslos. La flegmasia alveolar también se conoce como piernas de leche o pierna blanca, y más adelante les voy a enseñar una foto de por qué se llama así, porque también se le conoce así. Bueno, en la epidemiología, alrededor del 50% de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda tienen una embolia pulmonar oculta, y los pacientes, al menos el 30% de estos, tienen una trombosis venosa profunda demostrable. Entonces están directamente relacionadas unas con las otras. No he encontrado como datos exactos, no se sabe exactamente cuál es la prevalencia en México, pero se estima una incidencia aproximada de 160,000 casos por año y de 70,000 casos anuales de embolia pulmonar, de los cuales 20,000 son fatales. En la Unión Americana, esta patología está identificada un poco más, un poco mayor, o sea, tiene un rango más significativo de 2.5 millones de personas al año, y la mortalidad son alrededor de 50 a 200,000, pero las cifras pues son un poco inexactas, porque no hay las autopsias suficientes de manera como sistemática. Sí. Continuando ya con la etiología, pues hay numerosos factores que pueden contribuir al desarrollo de una trombosis, y tenemos en efecto a la triada de Virchow, que es la reducción de la velocidad del flujo, la estasis venosa, cambios en la pared de los vasos y la alteración de los componentes en la sangre. Los factores de riesgo adquiridos que también pueden hacer o causar una trombosis venosa profunda es una edad avanzada, se dice que es mayor a los 60 años, también el cáncer, y específicamente los que están más, ¿cómo se dice? Se me fue. Como relacionados con células endoteliales, por ejemplo, los tumores intestinales o los tumores pancreáticos. También las cirugías, pero estas se dice que tienen como mayor riesgo cuando son menores a 3 meses, traumatismos, embarazo, cardiopatías,
o el tratamiento de reemplazo hormonal también junto con los anticonceptivos orales, y lo mismo por la estasis venosa, y la inmovilización es un factor de riesgo importante. Siguiendo ya con la patología, la trombosis venosa profunda, igual son los mismos tres factores que hemos venido manejando ya: la alteración del retorno venoso, esto podría ser en pacientes inmovilizados, ya pues ancianos a veces, también la lesión o disfunción endotelial, por ejemplo, en caso de que haya algún tipo de fractura, y la hipercoagulabilidad. Bueno, una vez que ya se ha producido un daño o una lesión, seguido de una inflamación, y cuando ya hay una inflamación, puede producir un edema, y también hay ulceraciones que pueden ser irregulares a lo largo de toda la íntima de la vena. Entonces, ya formando todo este daño y toda la inflamación, ahí es cuando se van a agregar plaquetas primero. Todas las plaquetas se van a aglutinar junto con otros elementos formes de la sangre, y así se van a organizar para formar un coágulo de fibrina. Por lo general, no es como una bolita, sino es como más largo, y en el extremo libre o en la cola también se predominan los eritrocitos, y esto es a lo que se le conoce como un trombo rojo. La prolongación o la cola que tiene el trombo se proyecta en sentido de la corriente venosa, y esto hace que sea pues mucho más frágil y se pueda fragmentar. Bueno, también es importante que a veces el trombo puede ocluir toda la luz de la vena, y es ahí cuando se hace un cuadro clínico muchísimo más aparatoso, pero si hay un poco de luz, o sea, solo un poco de flujo de sangre, muchas veces ni siquiera se pueden notar algunos síntomas o signos. Y bueno, en cualquiera de los dos casos, ya sea parcial o total, la cobertura de la luz, el tratamiento adecuado es la lisis del trombo. Para el diagnóstico, como ya les había mencionado, en la trombosis venosa profunda, esta puede cursar sin síntomas en el 50% de los casos. Pero en caso de que se lleguen a presentar algunos síntomas, puede ser el dolor, que generalmente es constante y es de mediana intensidad. Generalmente está localizado en la pierna que pues más duele o más inflamada se encuentra, y puede presentarse cuando el paciente está mucho tiempo caminando o está mucho tiempo de pie. También se refiere que hay una sensación de opresión y también sensibilidad a lo largo de la pierna, junto con el aumento de volumen. El edema es uno de los causantes del aumento de volumen, y generalmente es blando al principio, y pues es asimétrico porque por lo general afecta solamente a una de las piernas. También puede haber un aumento de la temperatura de la pierna que esté más afectada, y algunos cambios en la coloración. Puede ser más eritematosa, más cianótica, y a veces puede ser pálida. Las venas superficiales pueden ser más visibles, y de hecho se pueden apreciar y palpar a lo largo de todo un trayecto, y puede haber también febrícula y taquicardia relativa. Aquí hay unas imágenes en donde se puede ver claramente el aumento del volumen de la pierna, el cambio de coloración, y pues creo que es bastante evidente el cambio de una pierna a otra. Muy bien, para la exploración física tenemos el signo de Godet, que es positivo y es debido al edema, y también hay un signo que se llama de Hoffman, que es cuando el paciente dobla ligeramente la rodilla en un ángulo aproximado de 30 grados, y ahí nosotros aplicamos una dorsiflexión del pie. Generalmente el paciente va a referir dolor. Para los auxiliares diagnósticos, generalmente se van a confirmar por la evaluación clínica, y por una evaluación también del flujo de una ecografía dúplex. Es como lo que más he encontrado que se había usado.
pero también se utiliza el dímero D. Este es un producto de la degradación de la fibrina, y si se encuentra en la sangre, pues puede dar, bueno, es muy sensible en realidad, pues tiene un valor predictivo positivo de 44% y un valor predictivo negativo del 98%. También hay otros estudios como la flebogamografía, y bueno, el ultrasonido que ya les había dicho, pletismografía por impedancia también. Bueno, continuando con el diagnóstico diferencial, si hay una sospecha clínica de la trombosis venosa profunda, hay unos criterios, y dependiendo de estos, si el criterio es mayor a 1%, a 1, tiene un 17% de que ésta pueda sufrir trombosis venosa profunda. Entonces, si es mayor a 1, se puede heparinizar ya, o se puede hacer un dímero D cualitativo. Si sale positivo, se puede dar heparina, o sea, el tratamiento, y o se puede realizar un ultrasonido en caso de que se quiera como reafirmar. Si sale positivo, pues ya está tal cual el diagnóstico definitivo. En caso de que la escala de Wells salga menor a 1, es negativo, se puede realizar dímero D, pero si sale negativo, pues igual se descarta totalmente. Y para el diagnóstico diferencial, podemos hacer la cultura de un quiste de pupilo de Becker, o de celulitis, un hematoma, tromboflebitis superficial, artritis y edema de éstasis. Bueno, para el tratamiento tenemos objetivos, 4 para ser más exactos. El primero es que se detenga la progresión del fenómeno trombótico. El 2 es que se prevenga la posibilidad de una embolia pulmonar, porque esa es la complicación como más común, a la que más miedo se tiene por lo general. La número 3 es restaurar la permeabilidad de las venas afectadas, y la número 4 es preservar la función de las válvulas venosas. Muy bien, continuando ya para tratamiento, tenemos al tratamiento anticoagulante. Y hay criterios para que el paciente se quede hospitalizado. Entonces, estos son como las indicaciones de hospitalizar a un paciente, que es la enfermedad, que tenga una enfermedad concomitante, que pues requiera el ingreso hospitalario, que tenga una trombosis venosa profunda con signos de compromiso arterial, o un alto riesgo de sangrado, o que también sea candidato a un tratamiento fibrinolítico, o el paciente tenga alteraciones en su coagulación, que tenga una alergia a la heparina de bajo peso molecular, o que tenga un riesgo de trombosis venosa profunda recurrente. También el tratamiento puede ser ambulatorio y el paciente puede regresar a casa en caso de que no tenga ninguna otra patología que lo incapacite, o que la persona tenga el nivel cultural adecuado para que lleve el tratamiento adecuado en casa, o en caso de que él no tenga este nivel cultural adecuado, que uno de sus familiares, o que tenga una asistencia de salud a domicilio. Esos pueden ser como las indicaciones de que se pueda ir a casa. Ahora, el tratamiento ya como tal de los anticoagulantes es con heparina. Este es el tratamiento convencional, porque sus efectos son prácticamente inmediatos y ha demostrado pues el retraso de conseguir unos niveles terapéuticos considerables de bajar el riesgo de una embolia pulmonar. Ahora, tenemos distintos esquemas. El primero podría ser el esquema con heparina sódica que no esté fraccionada. El paciente debe estar hospitalizado y se va a comenzar con la anticoagulación con un bolo inicial de 5,000 unidades internacionales o de 70 unidades internacionales por kilogramo de peso. Después de eso se va a continuar con dosis de 2 a 2,5 miligramos kilogramo cada 12 horas en perfusión continua por vía intravenosa. Ahora, el siguiente esquema es la heparina de bajo peso molecular. Este tratamiento se inicia
subcutáneo es 1 miligramo kilogramo cada 12 horas y este se da por 10 días. Debe visitarse el paciente cada tercer día para ser valorado en consulta externa. Y a los 10 días se va a modificar el tratamiento pasando de heparina fraccionada a cada 24, o sea, ya no es cada 12, ya es cada 24 horas. Y este se va a mantener por un periodo de 3 meses. También está la heparina fraccionada con un anticoagulante oral, generalmente se da en enoxaparina subcutánea, 1.5 miligramos kilogramo cada 24 horas. Y también, pues como se está usando anticoagulantes, es necesario advertirle al paciente que acuda a urgencias si tiene sangrado, por ejemplo, de encías, orina, ojos, aparecen puntos rojos en la piel, heces negras, algún tipo de dolor, fatiga o empeoramiento en general. Para el tratamiento quirúrgico trombolítico se ha intentado hacer la lisis de los trombos con activadores de plasminógeno o activadores de plasminógeno hístico recombinante. La trombectomía es el tratamiento quirúrgico con un catéter de balón Fogarty y se va a introducir por la vía femoral y los trombos proximales se van a extraer por una compresión distal. Ahorita les pongo un video porque creo que está un poquito más fácil de entenderle así, entonces, denme un minuto. Me dicen si no se escucha, por favor. ¿Pueden escuchar algo? No, compañera. No. Probablemente se escuche si pones tu micrófono en la bocina de tu dispositivo. A ver, es que creo que tengo que compartir el... Sí, lo tienes que compartir, compañera. Sí, gracias. Un momento. Ahí creo que ya. Is uniquely designed to core, collect, and extract large venous clots in a single session without the need for thrombolytic drugs or consequent ICU stay. This self-contained, over-the-wire system does not require any capital equipment. It is comprised of 2 components: the ClotTriever catheter, which features a nitinol coring element, and mesh collection bag to core and collect clot from the vessel wall, and the ClotTriever sheath, which contains an active hemostasis valve and a large bore side port for rapid aspiration, and a self-expanding nitinol mesh funnel to maximize clot removal. Upon gaining ultrasound-guided venous access, a .035 guide wire is inserted and advanced beyond the clot. The ClotTriever sheath is introduced over the guide wire and positioned below the clot. The dilator is advanced, deploying the self-expanding funnel, which ensures maximum clot capture. The ClotTriever catheter is advanced through the sheath and positioned beyond the clot. Advancing the inner catheter deploys the mesh collection bag and nitinol coring element. Gaining vessel wall apposition. As the coring element is slowly retracted towards the sheath, clot is cored from the vessel wall and captured within the collection bag, providing embolic protection. The purple marker band on the catheter indicates the coring element has reached the funnel of the sheath, where it is then collapsed and withdrawn to remove the captured clot from the body. If clot remains within the sheath, the large bore syringe can be connected for rapid aspiration. Removal of the sheath is followed by standard venous closure techniques.
The ClotTriever system provides immediate, single-session thrombectomy by acutely removing significant clot burden, resulting in rapid symptom improvement without the need for thrombolytics or consequent ICU stay. Muy bien, pues ese es el procedimiento en el que se realiza la trombectomía. Es básicamente pues quitar al trombo y que la sangre pueda fluir de manera adecuada. Para las complicaciones tenemos a la embolia pulmonar, que es la complicación que más se intenta como evitar. Al síndrome postflevítico, en este se puede observar edema mucho más aparatoso que si fuera como la trombosis venosa profunda como normal. También hay ulceración de los tejidos y hay una coloración como tipo sepia y zonas de necrosis. O sea, ya podemos ver que la pierna está muchísimo más oscura y mucho más aparatosa, como les había mencionado. Igual las venas que son más superficiales se pueden observar, se pueden palpar y el trayecto es mucho más notorio. Tenemos también a la flegmasia cerulea dolens, pero ese es el tema de mañana. Y para la flegmasia alba dolens, bueno, este es un síndrome y este es causado por la obstrucción aguda de los vasos ilíacos y femorales durante una trombosis venosa profunda. En esta, la extremidad afectada se va a ver mucho más edematosa y va a tener un color mucho más pálido. En las imágenes anteriores, de hecho, se puede observar la pierna blanca o en leche que le dicen, en la que está más hacia su derecha. Esa es flegmasia alba dolens. Y bueno, su tratamiento consiste básicamente en la implantación de un tratamiento trombolítico y en la heparinización sistémica. Y es, bueno, debido al espasmo vascular, requiere una atención urgente. Como pronóstico, este va a ser reservado a la evolución, reservado para la vida y para la función. Depende mucho, por ejemplo, de los factores, de la edad, de si el paciente tiene o no cáncer, entonces de si es tratado o no adecuadamente o a tiempo, entonces es reservado. Y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a la flegmasia alba dolens? ¿Cómo se compañero. Ah, Primero, compañero. primero Pati, primero las damas. Gracias. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a lo que sería diagnóstica entre los criterios de Wells y ya los de Wells modificados? O sea, ¿cuál es la diferencia que tienen? Bueno, en los criterios de Wells, estos son más utilizados para tromboembolismos, pero los que son de Wells modificados, había estado leyendo que son como más específicos para trombosis venosa profunda. Va, gracias, compañera. Doc, ¿Cómo sería el tratamiento con heparina? Bueno, ya les había dicho, son 3 esquemas distintos. La verdad es que no sé cuál sea específicamente para cada paciente, pero en caso hospitalario se le da heparina sódica no fraccionada. El bolo inicial es de 5,000 unidades o depende del peso, se dan 70 unidades por cada kilogramo que el paciente pese y posterior a eso se le da la dosis de 2 a 2.5 miligramos y se da cada 12 horas. En caso de que se use heparina de bajo peso molecular, pues es primero 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas por 10 días. Y ya después de eso se va a citar al paciente y se va a hacer cada 24 horas. No sé si me haya explicado mejor. bueno,
No es que sea un esquema, se debe de escoger una de las que están mencionadas ahí. Por ejemplo, a nosotros utilizamos la de bajo peso molecular, que el nombre comercial es la enoxaparina, y se utiliza esa dosis, 1 miligramo por kilogramo de peso al día. A todos estos pacientes hay que controlarlos con perfiles de tendencia hemorrágica para ver que no los pasemos del otro lado y empiecen a sangrar por algún sitio anatómico. Los más frecuentes sitios de sangrado son los sitios de venopunción. Y después de que se termina el manejo intrahospitalario, se suspende la enoxaparina y se cambia a la warfarina, que es un anticoagulante oral, ¿verdad? Y esto pues ya se puede ir el paciente a su casa con este anticoagulante, o puede ser la acenocumarina, que es otro anticoagulante de administración oral, y con esto pueden seguir durante meses, ¿no? Sí, ¿no? Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Doctor, Bueno. disculpe. ¿Qué pasó? Perdón, ¿hasta cuánto tiempo entonces se debe dar en conjunto el tratamiento de anticoagulación para evitar las hemorragias? Bueno, yo había leído que el esquema era por 3 meses, pero no sé posterior a eso si se tenga que continuar con los anticoagulantes orales. Depende, ¿no? Depende, aquí tenemos que remontarnos a las causales, o sea, cuál es la etiología del problema, ¿no? Si es un problema de varices de miembros pélvicos, pues hasta que no se trate la causa, que son las venas varicosas, lo más seguro es que el paciente deba de estar bajo tratamiento de anticoagulación oral. Obviamente puede existir muchas causas, ¿verdad? Puede haber problemas de fibrilación auricular, puede haber, no sé, a veces alguna masa tumoral cardíaca como el mixoma, etcétera. Entonces, pues mientras la causa persista, el paciente tendrá que estar anticoagulado. A lo que yo me refería es que hay que controlarlo porque llega un momento en que el paciente se satura de anticoagulantes y entonces puede empezar a sangrar. Para eso se utiliza en la biometría hemática, uno de los factores que nos reportan ahí es el índice, que es el INR, ¿verdad? Y bueno, hay que tenerlo más o menos entre 1 y 2. Si se empieza a prolongar, empieza a aumentar a 3, 4, 5, 6, el paciente puede sangrar en cualquier momento. Esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en los pacientes añosos, de más de 60 años, y que tienen alguna patología de fondo, como puede ser la hipertensión arterial, en donde cursan con cierto grado de aterosclerosis, y si ustedes los anticoagulan en exceso, se puede romper cualquier vaso y empiezan a sangrar. Un sangrado subcutáneo, pues no pasa nada, nomás se le forma una equimosis, pero un sangrado a nivel central, por ejemplo, puede formar un hematoma subaracnoideo y pues el paciente puede fallecer. Entonces, los anticoagulantes es un medicamento que se tiene que manejar con cuidado. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Puedo hacer otra? Sí. Perdón, quería preguntar acerca de los criterios de Wells. ¿Siempre son utilizados o no? Bueno, le estaba leyendo que sí son importantes tenerlos en cuenta, porque dependiendo de eso es después los estudios de gabinete que puedas hacer. Los criterios de Wells son 9 y ya menor a 1 es prácticamente riesgo nulo, pero mayor a 1, 17% de probabilidad de que un paciente joven pueda tener una trombosis venosa profunda. Y ya, pues sí, básicamente es eso. Sí se deberían tomar en cuenta por lo que yo estaba leyendo. No sé si el doctor nos pueda
complementar. Pues claro que se tienen que usar, si no, no existirían, ¿no? De hecho, en las valoraciones angiológicas ya existe el formato para que ustedes puedan aplicar la calificación, ¿no? De acuerdo a los criterios. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno, el día de mañana continuamos con la flegmasia cerulea dolens. Que pasen buena tarde. Buenas noches.